30 minutos. Sobre el cine ya lo sé, pero sobre el fútbol, Luis Alberto Jiménez, ¿eres amante del fútbol o no? Bueno, podríamos decir que sí, sobre todo de un equipo. Pero si lo dices, no bueno, quiero, es que no quiero, me gusta, pero... no quiero ser forofo, no quiero ser forofo. Ah, no. Yo, Tú forofo solo del cine. Yo un equipo. Eres fiel al soy cine. forofo de un equipo. Los demás equipos, partidos, no me quitan el hambre. Tampoco este equipo que va vestido de blanco, tampoco me quita las ganas de comer si pierde, como tengo amigos que ocurre. O sea, pero, ¿y la de la selección española también? También, hombre, la selección española es el equipo de todos, aunque ahora nos ha dejado un poquito... Claro, por eso te iba a preguntar, que entonces no sé si vienes triste... Sí, hoy no tanto. Ya ha pasado el luto. Estaba ya. más triste el domingo, pero bueno. Bueno, mira, pues ya ha pasado el luto, pero oye... aprovechando que claro. estamos en el Mundial, aunque no tengamos a la selección española de fútbol, pues vamos a hablar un poquito de las películas que a lo largo de la historia se han hecho... Sí. Que tengan referente a este tema. No todas van a ser de partidos de fútbol famosos o de partidos de fútbol que todos conocemos, sino hay algunas que son, sobre todo una de un país, que cuando lleguemos a ella, yo es que no conocía que ese país tenía cine siquiera, tú fíjate, pues ya hablaremos si te parece. Bueno, pues unir dos pasiones, la pasión por el cine, la pasión por el fútbol, a veces ocurre y llega a la gran pantalla. Vamos a repasar cómo ha tratado el séptimo arte a ese, bueno, pues, rey de los deportes. Empezamos con una película... ¿Cómo no? Argentina. Es que Argentina, yo creo que España y Argentina son los dos países más futboleros. Brasil. Me refiero de pasión. Brasil bueno. es quizá otra manera de ver el fútbol, pero Argentina y España yo creo que son las pasiones quizá más grandes. Pero bueno, empezamos, como tú dices, con el año 1948 y la película es un título que, por cierto, hay un blog de un amigo que nos seguimos mutuamente en internet, que se llama así, Pelota de Trapo. Y ahí hace también sus comentarios de fútbol. Y en cuanto a la película del año 48, ¿qué nos cuentas? Se llama Pelota de Trapo, como decimos, está dirigida por Leopoldo Torres Ríos. De otras películas no vamos a decir muchos intérpretes ni directores, porque la verdad es que, aparte que son muy difíciles de pronunciar, no los conocemos en España. Entonces vamos a hablar más que nada del argumento. En esta ocasión es la historia de un niño de clase humilde que siempre está jugando al fútbol con una pelota de trapo, como se hacía antiguamente con trapos viejos. Como no tenían dinero para comprar un balón, hacían una pelota. Entonces, cuando ya consiguen ahorrar dinero para comprar un balón de reglamento, un balón de cuero, funda un club modesto en su barrio. De mayor ya llega a convertirse en una estrella del fútbol, pero una enfermedad le obliga a retirarse del fútbol, de la práctica del fútbol. Esto es un melodrama Sí, es que tiene pinta de, un melodrama, de dramón. Sí, no melodrama, sí. Dramón, que es otro género también. Que puede, pues bueno, es una curiosidad. Bueno, como pues algunas de las que Pelota vamos a de ver. Trapo, si quieren verla, del año 48 y de origen argentino. Y como ha dicho que Argentina y España son las más pasionales en cuanto al fútbol, pues nos vamos también a nuestro país. Nos vamos a ir a España. En el año 1954 se rodó 11 pares de botas, también un título mítico de una película en español de España, con Francisco Rovira Veleta como director. Y aquí podemos decir algunos de los intérpretes principales, como José Suárez, Carmen Pardo, Elisa Montes, Manolo Morán y José Isber, entre otros muchos. Aquí ocurre también una especie de drama o melodrama. Un jugador profesional tiene problemas sentimentales por el asedio que sufre de una admiradora. Por la novia, él, la admiradora, y se forma un pequeño triángulo amoroso. Y además, este jugador descubre que uno de sus compañeros del equipo ha sido sobornado por otro equipo rival. Como vemos, algo que está ahora, por desgracia, muy sobre la mesa, sobre los sobornos en fútbol. El último, hace un par de semanas, en la segunda división B en España, ya en el año 1954, se hacía una especie de... Esto viene de lejos, vamos. Se pasaba, por lo menos se tocaba de refil. Tiene un nuevo el invento. Sí, sí. Bueno, cuando hemos hablado de fútbol y cine, dirán, bueno, pues son títulos... No, es que hay grandes títulos. Hay grandes títulos que tratan este tema, ¿no? Sobre todo el que vamos a ver ahora, que es una de las películas míticas que todo el mundo, cuando hablamos de fútbol y cine, la recordaremos. Se trata de Evasión o Victoria, del año 1981. Fue dirigida por el genial John Huston y está interpretada por un grupo de actores, pero también está interpretado por otros futbolistas que se meten en papel de jugadores o de
personajes de la película para luego jugar un partido de fútbol. Se trata de, en la Segunda Guerra Mundial, un grupo de jugadores, de personas que están en un campo de concentración, se enfrentan a la selección alemana de fútbol para intentar pues ganarlos, por lo menos, ya que no están en libertad. Bueno, en libertad todavía, porque el título es Evasión o Victoria, y es una pista que damos. Entonces quieren por lo menos ganar a la selección alemana de fútbol. Y entre los actores principales tenemos, como no, a Sylvester Stallone, que se mete en todas las películas que haya habidas y por haber, Michael Caine o Max von Sydow. Entre los jugadores tenemos al mítico Pelé, del que luego hablaremos en otra película, Oswaldo Ardiles o Bobby Moore, que esta película fue un éxito en taquilla y aún así se sigue reponiendo mucho en televisión, y cuando se pone tiene bastante aceptación. Bueno, vámonos un poquito más cerca, al año 97, historias de fútbol. Aquí nos vamos a Chile. Como vemos, estamos por casi todos los países del mundo. Sin gastar, muy bien. En Chile es una película dirigida por Andrés Wood y nos cuenta 3 historias de fútbol, que es el nexo de unión para ver la realidad de diferentes regiones de este país. Es una película que se puede recomendar para quien quiera descubrir otras filmografías, no solo la americana, española, argentina y chilena. En el año 99 hubo 2 películas que trataron el tema del fútbol en otra faceta, ¿no? Efectivamente. Aquí es donde vamos a hablar de la película que te he dicho, de un país para mí raro. La primera se titula El Partido y es una película británica en la que en un pequeño pueblo, 2 pubs, tienen una rivalidad que llega hasta el fútbol. Entonces, para dilucidar sus diferencias, no se les ocurre otra cosa que hacer un partido de fútbol a ver quién queda por encima del otro. Es una película, pues una película entretenida, que tiene algunos momentos graciosos, y en esta encontramos a actores, por ejemplo, como Richard E. Grant, al que hemos visto en la película Logan, o en la película Jackie, referente a la exmujer de John Fitzgerald Kennedy. También está Ian Holm, al que hemos visto en varias de las películas del Hobbit, y a un jovencísimo Pierce Brosnan, al que todos recordamos por James Bond, y ahora le vamos a ver le vimos en la primera de Mamma Mía y ahora le vamos a ver en la segunda de Mamma Mía. Esa película era El Partido. El Partido. La segunda de la que me hablas es del año 99 también y se llama La Copa. La Copa. Y esta es una curiosa película de un país que se llama Bután. Yo la verdad es que a lo mejor sí lo había oído alguna vez en mi vida, pero la verdad es que no pensaba que en ese país... Sí, no, si nos piden que lo situemos, no lo sé situar. Mucho cateamos, no lo sé situar. Nos puede sonar el nombre, pero... Y es tan curiosa como su argumento. En él, 2 niños llegan a un monasterio y entre su preparación monástica para ser frailes o para ser pues los que van a llevar la vida espiritual de las personas del país, pues les gusta mucho el fútbol y entonces intentan por todos los medios escaparse por las noches para ver el Mundial de Fútbol de Francia, que en ese momento se estaba jugando en ese año y querían ver los partidos del Mundial. Curiosa, y entonces sí. Son 2 niños, fíjate, una cosa curiosa, y me pareció curioso, por eso la hemos traído. También. Ya pasamos la franja de los años 2000. Ya vamos a cerca. 2002. 2002. Es una película que tiene que ver con un gran jugador, un mítico jugador como David Beckham, y se titula así: Quiero ser como Beckham. Aquí una joven india que vive en el Reino Unido no quiere seguir las tradiciones familiares y tampoco quiere estudiar Derecho. Lo que quiere es jugar al fútbol y dedicarse a emular al jugador en ese momento que estaba en el Manchester United. Es una comedia con la presencia de una actriz que conocemos todos, que es Keira Knightley. Bueno, pues ya saben, 2002, Quiero ser como Beckham. Volvemos a nuestro país. Un año después, en 2003, se rodó y se estrenó Días de Fútbol. Efectivamente, de David Serrano, una comedia donde un grupo de amigos que están rozando los 30 años, deciden montar un equipo de fútbol para evadirse de los problemas que tienen en su día a día. Como famosos de esta película tenemos a Ernesto Alterio, Natalia Berbeque, Fernando Tejero, Lola Dueña, Roberto Álamo, Pilar Castro y un joven también, Antonio de la Torre. No fue la única película, además, con humor en el que se trató el fútbol en España. Vamos a ver si adivinan de qué película es este fragmento que escuchamos. No es un galáctico. No sé si te das cuenta que para parar ese penalti no necesito correr. Tampoco es un crack. Como portero, eres un paquete. No anuncia ropa deportiva. Voy a tirarlo por izquierda, ¿vale? ¿Pero por qué izquierda? ¿Por la tuya o por la mía? Por la izquierda. ¿Pero por qué izquierda? Por la izquierda, coño. Haz un porro. Nunca tendrá una novia fija. Es un ragú de calamares flambeados. Pues yo no veo ningún calamar. Porque están debajo. ¿Debajo de qué? Nadie imita su corte de pelo.
Que al final la noche todo salió mal y no pude cenar con ella ni nada. Yo así, la verdad, yo así no puedo concentrarme en parar un penalti. Jamás ganará 10 millones de euros al año. Lo importante es que el tío ese no sepa hacia qué lado te vas a tirar. Tienes que engañarlo. Bueno, yo creo que muchos lo habrán adivinado Sí, porque la voz de Fernando Tejero... que repite en esta otra película. ¿Sí? La anterior también estaba, en esta película también repite, y se titula El penalti más largo del mundo. Aquí es un modesto reponedor de un hipermercado al que interpreta a Fernando Tejero, que es el portero suplente de un equipo de tercera división y va a vivir la semana más importante de su vida porque le han pitado un penalti y tiene que lanzarlo, pero Tiene que pararlo. Perdón, tiene que pararlo, efectivamente. Le van a lanzar el penalti y tiene que pararlo, entonces, pero el penalti se va a retrasar una semana y entonces por problemas que no vamos a desvelar aquí, tiene que estar toda la semana con la incertidumbre de si lo parará, no lo parará, le meterá el gol, no lo meterá y empieza a descubrir que todo el mundo está a su alrededor. Antes él no pintaba nada y ahora tiene mucho que decir. Entonces en esta película, junto a Fernando Tejero, tenemos a Javier Gutiérrez, Fernando Cayo o también Luis Callejo, al que hemos tenido en estos micrófonos alguna vez hablando de sus películas. Bueno, más cerquita, Ya muy cerca, 2016. Me decías antes que íbamos a volver a hablar de una de los nombres grandes del fútbol, que es Pelé. Efectivamente. Y es el momento de hacerlo. Aquí tenemos en esta película Pelé, el nacimiento de una leyenda. Está dirigida por los hermanos Jeff y Michael Zimbalist y narra los comienzos del mítico futbolista hasta que logra con Brasil su primer mundial de fútbol. Una película que Pelé produce y también... Dice, me voy a pagar yo la película, que Claro. me gusta a mí. Y además tiene un pequeño cameo luego. Entonces es una película hecha a su medida, es una película que biográfica se podía decir porque narra los primeros años de su vida, porque nació, o sea, empezó de la nada en las favelas de allí de Río de Janeiro y no tenía nada y gracias al fútbol se ha convertido en lo que es hoy, una gran leyenda del balompié. Si les interesa, la película es Pelé, el nacimiento de una leyenda, del año 2016 y dirigida por los hermanos Zimbalist. Y el año pasado, en 2017, tuvimos también dos películas. Dos Y, cómo no, hablando de fútbol. una argentina también, o sea que como siempre. Cerramos como hemos empezado, Sí, aunque sí, antes sí. Una uruguaya. Una Aquí uruguaya. también hay rivalidad. También como los en el campo de uruguayos. fútbol. Los uruguayos sí han pasado la fase. Han tenido suerte. Pintan Han manera. tenido suerte. Se titula Mi Mundial, de Carlos Andrés Morelli, y en ella un niño de 13 años es contratado por un equipo de fútbol para de esa manera salir o intentar salir de la pobreza que él tiene y su familia. Poco a poco descubre que nada es tan fácil como parecía y la película pues se puede decir que es un lanzamiento, un renacimiento, una exaltación de los valores del fútbol, la amistad y la lucha por conseguir algo. Bueno, ¿y la otra película de que vamos a hablar? La otra película, una comedia argentina muy graciosa que se titula El fútbol o yo, de Marcos Carnevale, en la que una mujer, no sé si te va a sonar a lo mejor el argumento, a ti o a muchas espectadoras, a oyentes y ya espectadoras, que una mujer le da a su marido un ultimátum y le dice o el fútbol o yo, porque el marido es tan acérrimo que siempre está pensando en el fútbol. Sí. En cualquier momento, en cualquier ocasión, siempre está con el fútbol y su mujer ya llega un momento en que se planta y dice, mira, elige o el fútbol o yo. Entonces es una comedia divertida, es una comedia que se pasa muy agradable, está interpretada por Adrián Suar y Julieta Díaz y es una reflexión, como te digo, sobre esos problemas que ocurren entre las parejas. Si quieren saber si elige al fútbol o a su pareja, tendrán que ver esta película del año 2017, Argentina, comedia, El fútbol o yo. Pues tú no has querido tener que decidir entre el fútbol o el cine. Hoy has unido los dos temas. Claro. Y la semana que viene, a ver qué nos tiene preparado. Pues sí. Creemos que entrevista, creemos. ¿Cómo le gusta, dejar ahí la pildorita, ahí el suspense para que estemos atentos hasta la próxima semana? No se puede adelantar algo fijo por si acaso luego se nos cae del tinglar. Se nos cae del cartel. Aprovechamos para recordar también que pueden visitar el blog de Luis Alberto Jiménez. Por supuesto que es cineparadisfrutar.com. Luis Alberto, el próximo martes nos volvemos a ver y a escuchar. Por supuesto. Hasta entonces, hasta luego. Adiós.